el gobierno no deja en claro qué es lo que le preocupa al mercado. Milei dice, no vamos a devaluar. Bueno, pero no me estás diciendo si continúa el crawl del 1% o no continúa. Porque el mercado está pidiendo eso, che, ¿hay régimen cambiario distinto? ¿Va a haber bandas de flotación? ¿No va a haber bandas de flotación? ¿Sigue el crawl al 1%? Y hoy por hoy, ¿vos qué es lo que estás viendo de, bueno, aparece Caputo, están por abrir los mercados, a ver, ¿qué es lo que estás percibiendo vos de cómo sigue esta película? Teniendo en cuenta lo que dijo Caputo también, ¿eh? Lo primero que quiero decir es, por favor, muchachos, Caputo, Furias, Javier Milei, por favor, pónganse de acuerdo quién es el que va a comunicar y que vaya a comunicar bien. ¿Ok? Lo primero, porque es lo peor que puedes hacer al mercado, estar confundiéndolo todo el tiempo, muchachos, pónganse de acuerdo. Yo el fin de semana escuché una entrevista de Ramiro Castiñeira, que no es miembro del equipo económico del gobierno, pero es el tipo que con argumentos sólidos y con un despliegue intelectual brillante para mí, defiende y argumenta cuál es el camino que pretende el gobierno y lo explica muy, pero muy, muy bien. Llámenlo a Ramiro, pónganlo adentro del Ministerio de Economía y pónganlo a comunicar, porque es muy importante que desde el Ministerio... Caputo no es un buen comunicador, está clarísimo. Furiase tampoco. Milei tampoco, porque a los 2 minutos que arrancó la entrevista se calienta y además es el presidente, él no tiene que comunicar de economía. De última, si el que comunicó de economía comunicó mal o comunicó una cosa y terminó ocurriendo otra después en el mediano plazo, es un fusible que salta. Milei no puede saltar como fusible, no puede él ponerle el cuerpo a esa situación. Está mal. Entonces, ordenen esa cuestión y pongan a alguien que comunique muy bien. Me parece que Castiñera es un crack comunicando, pónganlo, pongan. Lo que pasa es que, y está bien, yo coincido con vos en el tema de que es mala, decía, muy confusa la comunicación, y que eso justamente es peor porque el mensaje, y bueno, va para un lado, va para el otro, no se entiende, y yo creo que tiene que ver con la gran preocupación que hoy existe en el gobierno, pero vos no podés poner igual a comunicar, los que tienen que comunicar son los que tienen información, no un economista, ¿entendés? Un consultor. Pero así como tenés un vocero de la presidencia, que es Adorni, que todas las mañanas está boxeándose con 70 periodistas, pues se está boxeando con 70 periodistas, tenés que tener un vocero en el Ministerio de Economía que comunique bien, porque evidentemente Caputo no comunica bien, no lo hace bien, y están confundiendo cada vez más. Encima se pone muy nervioso Caputo cuando habla, vos te das cuenta, lo que estamos en los medios de comunicación, vos sabés cuando las pulsaciones se te suben y te generan alguna tensión para hablar, y se le nota que se entrecorta la voz porque se pone nervioso. Bueno, es todo muy delicado, y encima lo que yo decía, digamos, las entrevistas son con periodistas que no saben, y ayer, bueno, lo aclaró y lo admitió de alguna manera Majul, dijo, yo no sé nada de economía, pero entonces encima le pasa el que hace las preguntas y que las lee, y encima las lee mal, porque estaba mal la información, pues dice, sí, por el crawling peg va a pasar del 1 al 2, y tuvo que después aclarar que Milei lo llamó, o sea, es más barro sobre barro, digo, en vez de hacer las cosas prolijamente y en todo caso, si el mensaje tiene que ser tranquilizador, tiene que ser directo, transparente, si no... Caputo está rindiendo un examen oral con carpeta abierta, porque en la entrevista, las preguntas hechas por Majul, el cronograma de preguntas de presidencia se lo dan a Majul para que las preguntas vayan en ese sentido, y encima le erras así, entonces imagínate si tiene que comunicar en una conferencia de prensa con pregunta abierta al público. Eso termina horrible. Entonces, bueno, ordenen eso, lo primero. Entiendo eso, ordenen eso, pero digo, en conclusión vos decís, la entrevista de ayer no te pareció buena, no te pareció más tranquilizadora, que aclaró algunas cosas, te parece que le agrega más nerviosismo. No, me parece que aclara algo que no había quedado claro en la semana pasada, porque yo lo charlaba con Martín Genero en la semana pasada. Hay un punto en la comunicación que se equivocan, que es, ¿el mercado qué quiere saber? El mercado sabe que va a haber un acuerdo, el mercado sabe que en ese acuerdo estamos hablando de 20.000 millones de dólares, vamos teniendo la información que tenemos.
no sabemos cuál va a ser el desembolso inicial, el gobierno quiere un desembolso inicial más grande, el FMI pone condiciones, mientras más guita pone, más condiciones pone, más cambios le pide, más aceleración de las decisiones que cree que el FMI cree que tiene que llevar adelante el gobierno, se las exige. Entonces, eso va por un lado. Por otro lado, el gobierno no deja en claro qué es lo que le preocupa al mercado. Milei dice, no vamos a devaluar. Bueno, pero no me estás diciendo si continúa el crawl del 1% o no continúa. Porque el mercado está pidiendo eso. Che, ¿hay régimen cambiario distinto? ¿Va a haber bandas de flotación? ¿No va a haber banda de flotación? ¿Sigue el crawl al 1%? Y lo que pasa es que yo interpreto que si no está, justamente, si no está todavía consolidado el cuánto te van a dar inicialmente, y tampoco está lo otro, ¿entendés? Lo que vos decís, queremos saber cómo sigue la película, y por ahora te tienen que decir sigue igual. Perfecto. Entonces, ahora, después está en vos y en el mercado creerlo, pensar que eso es sustentable o puede seguir. Evidentemente hoy el mercado... Eso es otra discusión. Lo cierto es que el mercado está ansioso y nervioso porque ve que hay un cambio en la política cambiaria, valga la redundancia, y está muy preocupado porque las decisiones que tomó a lo largo de los últimos 6 meses son con una hoja de ruta. Y vos decís, che, esta es la hoja de ruta, y el mercado puso un montón de guita en esa hoja de ruta, porque todos los excesos de liquidez los fue colocando en el marco de lo que era fácil. Devaluación al 1%, tasa de interés 1,5 arriba de la devaluación, 2,5, carry trade positivo. Bueno, estas son las decisiones que tomo. Este es el terreno de juego donde tengo que jugar, juego el partido. Cuando tenga información de que esto puede cambiar, cambio. Y lo que ocurrió es que hay tanta incertidumbre sobre cómo va a ser el acuerdo y cuáles van a ser los desembolsos y cuál va a ser fundamentalmente el esquema que sigue de abril en adelante, de mediados de abril o fines de abril en adelante, que cuando se supone que ahí se reúne el board y va a definir la cuestión, te puede implicar un cambio que puede hacerte perder mucha guita. Entonces, como nadie quiere perder guita, porque yo lo escuchaba hoy a un periodista decir, bueno, todos los economistas y los periodistas opositores están todos hablando y fogoneando una devaluación. No. El primero que empezó a fogonear la devaluación fue el mercado. Eso porque no opera nunca en el mercado. Cuando te empiezan a volar los futuros, no es que no es el macrismo, el kirchnerismo o el macrismo operando ahí. No, pero por eso, es el mercado. Por eso tampoco demos la entidad, no sé quién es el periodista, ni importa, a comunicadores que se hacen cargo y repiten lo que dice el gobierno. El gobierno, porque ayer sale Caputo a decir, bueno, sí, hay periodistas que están pagos y que cobran, no sé si dijo $40.000, digamos, yo lo dejo pasar, ni escucho, digamos, porque Caputo, como todos los gobiernos, cuando está medio tensa la cosa, y sí, es culpa de los periodistas o de los empresarios, acordate, digo, porque esto, el gobierno de Cristina, ¿te acordás cuando en el 2014, creo que fue, le echó la culpa a Shell? ¿Entendés? Bueno, entonces, por eso, una cosa son las inconsistencias que existen ahora, existieron en el 2014. Entonces, la devaluación no fue porque Shell salió a comprar $20 millones, era toda una... que después se conoció la verdadera historia, ¿no? Y por eso toda la pica entre Kicillof y Fábrega en el Banco Central. Bueno, entonces, las cosas como acá tratamos de hacer análisis, no si te gusta el político o el ministro, son análisis de trayectorias y dinámicas económicas. No fue Shell ahora y no son los periodistas ensobrados. Ahí está, no fue Shell en el 2014, fue Kicillof y Fábregas, que entre los dos orquestaron la devaluación, y ahora estás en la misma situación. Estás en una situación en donde el mercado te está tomando decisiones porque vos le diste un dulce al mercado que fue el carry trade, y ese carry trade, todos los carry trades se cierran, absolutamente todos, si no es carry trade. Si no es carry trade. Entonces, se cierran es que vos te querés llevar los dólares. Se dolarizan. Todos los carry trade a lo largo de la historia se cerraron.
¿Por qué este no se va a cerrar? Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Cierre de carry trade constantemente. Por eso el dólar, el último mes, ¿cuál fue la inversión ganadora? Que tumbó a las tasas, que le ganó a las tasas, que le ganó al bono SER, que le ganó a todo. Claro. El dólar MEP y el CCL, claro. Que se fue 7,5 contra 2,5. Es significativa. Cuando vos estás hablando de mucha guita invertida por los institucionales, es una torta de guita la que perdés. Entonces, ese contexto es, por eso es muy importante que entendamos esto y que el que está del otro lado mirando nos diga, che, ¿por dónde viene la atención? La atención viene por el mercado, porque el mercado esperaba una definición con el FMI en febrero y creo que el gobierno subestimó o canchereó la situación, como que el gobierno en enero y febrero no veía que podía enfrentar sin tensiones la situación y dijo, bueno, estamos con tiempo, y no tuvo la premura suficiente como para tratar de acelerar algunas cosas para tener un poco más claro el panorama a esta altura. ¿Y hoy qué está viendo? Pero a ver, ¿no? ¿Y hoy el mercado dónde está parado? ¿Dónde? Los inversores, los que algunos de los que venían siendo, digamos, ayer Caputo dijo, ya lo repitió, digo, los bancos justamente fueron algunos de los que cerraron el carry, digamos, otros son los importadores, los exportadores están tomando decisiones respecto de justamente el mercado oficial del dólar, pero hoy el mercado ¿dónde está? ¿Dónde vos sentís o notás que está? ¿En qué viene qué? Hoy el mercado está en una decisión exclusiva de cobertura. Cobertura con dólar futuro, cobertura con dólar real. Es una decisión exclusivamente de cobertura. Está esperando que el gobierno termine de dar la señal para ver si consolida más esa cobertura o si, bueno, viene tal desembolso, sigue el crawl en 1%, sigue todo como está hasta las elecciones. No creo que eso ocurra, que siga todo como está hasta las elecciones, va a haber cambios, eso es una realidad, pero si tenés la hoja de ruta y sabés lo que tenés que hacer, te das vuelta, venderán y volverán a invertir en letras, etcétera. Pero cuando vos decís el mercado está en decisiones de cobertura, ¿eso cómo en la práctica, qué es lo que estás viendo vos? En los futuros lo vimos, pero a ver qué más estás viendo. Contá vos, a ver. Es venta de letras, cierre de fondos comunes de inversión y compra de dólar MEP. Esto es una realidad, esto es lo que viene ocurriendo. Y el gobierno interviniendo y tratando de alimentar a esa gran demanda que hay en ese mercado para que no se le dispare el dólar MEP y se le dispare la brecha. Y por eso los funcionarios, hablando la última semana, un desfile de los funcionarios y el presidente hablando y tratando de calmar a los mercados, pero vos no podés salir todos los días a calmar a los mercados. Ya está, muchachos. No podés todo el tiempo explicarle lo mismo al mercado. Yo compartí una placa de las ventas del Banco Central. A ver, la de ventas del Banco Central. Te quería preguntar eso. A ver, ¿cuál es? Vamos con la de venta del Banco Central. Creo que la placa ¿Esta 4. es? No. No, es una verde, donde están todas las... Esa. Exacto. ¿Cuándo empieza el quilombo? Viernes 14 de marzo. Viernes 14 de marzo. Semana posterior a la que Arriazu comenta lo de las bandas de flotación. Sí. Hasta ahí el mercado, todo jugando al carry trade, ven que hay un potencial cambio en el esquema. Y ahí empieza, el Banco Central vende 474 millones de dólares, 56 el lunes, 215 el martes, 186 el miércoles, 77 el jueves, 196 el viernes. Arranca otra semana, 109 en ventas, 48, 84 y 196 el viernes, que no me dio la placa ahí para ponerla, 196 el viernes. Entonces, ¿qué estamos marcando? Es 2 semanas consecutivas más un día de la semana anterior, donde el Banco Central vende. Eso es una brutal corrida. A ver, Adorni dice, no es una corrida porque el dólar se movió de 1.200 a 1.300. No la cancheré, muchachos. ¿Por qué? Porque es el Banco Central el que está ahí como Rambo con el AK-47 tirando tiros para ver si puede parar la sangría. Fíjate todo lo que vendió
el Banco Central en las últimas jornadas. Esto no se veía desde el 2019. Y es el lunes 17 creo que fue, no recuerdo bien, pero creo que sí, ese fue el lunes donde da la nota con Laje. El martes a la mañana la da. Ah, el martes, ok. El martes a la mañana antes de la apertura del mercado. Y el mercado ese día vende el Banco Central termina vendiendo 2.15. Entonces, hubo una seguidilla de errores no forzados que generaron un mayor clima de confusión y tensión, y el gobierno tiene que hacer una autocrítica interna, la autocrítica ¿para qué? Para mejorar la comunicación, y si no tenés nada para decir, no digas nada. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa, Batista? Que también cuando hubo varios días de estos que vos marcabas acá, de ventas, y el gobierno, ni Caputo ni Milei decían nada, decíamos, che, mirá, están, digamos, acá alguien pregunta, pero solo Arriazu no es que apoya al gobierno. Sí, justamente, como es alguien cercano al gobierno, el gobierno le da bola, o lo que dijo Arriazu en muchos casos pasó, y bueno, si Arriazu 2 días antes de ese viernes, el martes o miércoles, dice, lo que se viene es bandas cambiadas con el fondo, lo que se viene es, o lo que yo noto es que hay una interna entre Milei y Caputo, porque Milei quiere flotar y Caputo no, dijo varios datos de información, y bueno, el mercado dice, che, pará, algo pasa, cerremos el carry trade, lo que te dice él. Cerrar es dolarizar, por eso es importante lo de Arriazu. Y acá te preguntan del Tate, te pregunta, pero la pregunta es quién compra. Claro, el Banco Central vende. ¿Y por qué no le explicas a Tate quién está del otro lado, justamente, comprando, cerrando el carry? Bien, ahí yo te pasé una placa del carry, donde está la bicicletita. La bicicleta. Hoy vinimos con un montón de placas. Sí, no, buenísimo, me encanta. Con un montón de placas. Ahí está. Ahí está. Un poco fuerte la placa, pero está. Claro, pero esto es institucional. El institucional venía dando vuelta en bici con un crawl al 1%, con una inflación al 2.5%, con una tasa en pesos al 2.5%, y tenía un diferencial de tasa entre la devaluación y la tasa en pesos del 1,5%, una diferencia fenomenal, que la vienen haciendo desde el año pasado hasta ahora, y juntaron una torta, Edita. ¿Por qué? Porque pensemos en un tipo que tiene que importar algo. Vos tenés una casa central acá, tenés la casa matriz en el exterior, tenés una sucursal acá, y ahora decís, che, te tengo que pagar la importación de esto. No, pará. Lo calzo en tasa 2 meses, con lo que gano en tasa, tengo, no sé, vamos a poner números fuertes, 10 millones, el equivalente a 10, 20, 30 millones de dólares en pesos. Lo coloco en tasas. Total, yo sé que vos me vas a dar los dólares al tipo de cambio oficial, Banco Central. Entonces, porque mucha gente dice, pero el carry no existe, porque en realidad vos estás sujeto a que se te vuele el MEP, y si se te vuela el MEP perdiste. No, acá está la cancha marcada, estamos hablando de un carry distinto, un carry institucional, un carry en donde las empresas tienen los pesos para comprar los dólares del Banco Central y mandarlos al exterior para importar la mercadería, y dicen, no, me quedo con deuda comercial con mi casa central, amplío la deuda comercial, que ya vamos a ver a dónde se fue eso, y lo que hago el carry, coloco los pesos 2 meses en tasa, y cuando me llegan, me das la tasa, me das la LECAP, me devolvés el capital más los intereses, voy y pago la importación en el Banco Central. En esos 2 meses me hice un 5% en dólares. En dólares. No existe en el mundo eso. Entonces, los importadores hacen eso, y los exportadores anticipaban exportaciones, porque empezaron a liquidar exportaciones, porque dijeron, che, el dólar no se mueve, el oficial no se mueve, vendo mi producción que tengo estoqueada. Esto mucho el sector agroexportador lo hizo, pero básicamente las grandes cerealeras, exporto, liquido la exportación y voy y pongo ese dinero en tasa durante 2 meses. Entonces, el círculo era virtuoso. Aumentan las exportaciones y
te piso las importaciones, o sea, no te estoy demandando todo el tiempo en el Banco Central los dólares. ¿Por qué? Porque me conviene tener deuda comercial. Entonces se le hizo una brecha favorable al gobierno entre exportación e importación desde el punto de vista de la liquidez, de lo que se liquida en exportaciones y lo que te demandan por importaciones para hacer carry. Pero ¿qué es lo que pasó? Si el esquema va a ser de flotación, vos tenés más 10 menos 10. Entonces, vamos por un ejemplo, más 10 menos 10. La banda de flotación, ponemos el dólar en, no sé, un número, y más 10 menos 10 a la banda de flotación en la cual puede intervenir el gobierno. Si rompe para arriba, interviene, si rompe para abajo, también interviene, comprando o vendiendo eventualmente. Entonces, como la inflación es 2,5, la tasa en pesos es 2%, vos no tenés el camino claro de qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Por lo tanto, no podés hacer carry trade ahí adentro, porque te puede salir muy mal. Entonces vos decís, no tengo en claro para dónde se va a mover el dólar, no me dice el Banco Central, este mes se mueve el 1, el mes que viene se mueve el 1, el mes que viene se mueve el 1, porque ya cuando me dice esa hoja de ruta yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero acá nadie me dice, entonces como es incierto, se termina el carry trade. Entonces por eso puse la bicicleta ahí prendida a fuego, porque la tasa diferencial puede ser 7,5 negativa. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir eso? Tasa diferencial 7% y medio negativa. A ver, imagínate, claro, perfecto, para el que no lo entiende. Si la flotación se fue un 10% para arriba, o sea, el tipo de cambio oficial se fue 10% para arriba, y vos te colocaste en pesos al 2,5, no podés hacer lo que estabas haciendo antes, es decir, che, pateo la deuda comercial con mi casa matriz, me coloco mis pesos en tasa al 2,5 y dentro de 2 meses voy y compro el dólar que va a estar 10% más arriba. Y decís, che, me comí un quilombo, hay un diferencial de tasa de 7,5, yo gané 2,5, pero en realidad tengo que pagar un 10% más caro el dólar. Claro. Entonces perdí 7,5 en esos 2 meses, no me sirve más. Entonces por eso el esquema de flotación destruye el carry trade, lo destruye. Entonces como lo destruye, y ahí vamos a ir a la placa que te voy a mostrar, la de deuda comercial que traje. Esto, Batista, es un supuesto, digamos, nada, por ahora no hay ningún tipo de información de que vayamos hacia una flotación, por lo menos en el corto plazo. Perfecto, Pau, perfecta aclaración. Eso es un supuesto, pero es lo que el mercado, lo que el mercado quiere protegerse. Claro, es la expectativa. No perder, básicamente. Yo no quiero perder, porque acá, imagínate, el que tiene una deuda comercial de, no sé, 20, 30, 40 millones de dólares con su casa matriz y está colocado en tasa y dice, che, si vamos a banda de flotación y yo me quedo con las LECAP y después tengo el dólar en 1.300, 1.200, perdí una tortellita. Pero te hago una pregunta, a ver, Batista, si la podés responder todos nosotros, y hay tanta gente escuchándote y nada, también opinando y preguntando. ¿Qué fue digamos, si todos veníamos viendo hasta hace un mes que este jueguito que tenía hecho el gobierno, esta dinámica, y bueno, sí, seguía hasta octubre. Sí, el lío lo tuvo el año pasado, salió el blanqueo, eso le dio aire, y ahora fíjate, viene la cosecha fina, después viene en diciembre, viene la gruesa en marzo, y bueno, ya estamos en octubre. ¿Qué pasó que reventó la goma la bicicleta? Bien, muy buen punto. Primero, todo el mercado esperaba en febrero tener en claro cómo era el acuerdo con el FMI. Y entre febrero y marzo tenerlo listo, más o menos el 15 de marzo ya saber bien qué era lo que pasaba. Se demoró mucho eso. Segundo, y esto es muy importante, el mercado también ve que el modelo es inconsistente, pero finge demencia siempre. El mercado ve que con este esquema, con este tipo de cambio caro, este nivel de costos internos en dólares altísimos y con un tipo de cambio, y muchos no se animan a decir, dicen, no me animo a decir que está atrasado, chicos, ¿qué me voy a bueno, pero hasta ahora, cuando nosotros acá escuchamos a todos los economistas, a todos, salvo algunos, pero decían, che, esto en algún momento tiene que venir el plan de estabilización de verdad porque el dólar se está atrasando. Me acuerdo de escuchar a todos, digamos, se viene un verano que el Banco Central va a perder dólares porque la gente se va a Chile, a Brasil, pero bueno, igual entran los dólares. Todo el mundo la veía, pero
la bicicleta seguía rodando. Yo te pregunto puntualmente, ¿qué pasó que pinchamos? Bien. 9 meses consecutivos de balanza de cuenta corriente negativa. Entonces, el mercado viene viendo los desequilibrios macro que está teniendo el gobierno y se empieza a dar cuenta que en los últimos 2 meses el saldo comercial Expo-Impo empezó a ser bien finito desde el punto de vista base caja, o sea, efectivamente entrado y efectivamente pagado. Entonces, ve que las importaciones empiezan a crecer, ve que el turismo extranjero te demandó una tracalada de dólares brutal en enero y febrero, y empezó a ver que en enero y febrero además el Banco Central vendió, además de volcar el 20% de las exportaciones en el mercado, ve que vendió para poder contener el tipo de cambio, porque todo el mundo se iba a vacacionar a Brasil. Eso tuvo consecuencia en qué? En empezar a despegar la brecha, en empezar a despegar el dólar MEP, y el mercado empezó a preocuparse por esa situación. Entonces, como el mercado empieza a preocuparse, dice, bueno, ¿qué es lo que le falta al gobierno? ¿Qué es lo que necesita el gobierno para empalmar? Dólares adentro del central. El esquema no acumula dólares, y para que acumule dólares necesita un cambio. Bueno, evidentemente el mercado vio que hasta marzo, con la monetización del blanqueo, o sea, los dólares del blanqueo entraron a las cuentas, y como entraron a las cuentas, empezó a tirar crédito para todo lado, crédito en dólares, ¿y quién compraba esos dólares de los créditos en dólares? El Banco Central. En marzo se empieza a agotar eso, fines de febrero y principio de marzo se empieza a agotar, y al Banco Central ya no... Vos empezás a ver, comprador, hoy comprador. Mientras sea comprador, siga. Cuando empezó, un día comprador, un día vendedor, un día comprador, un día vendedor, Batista, 2 días vendedor, 3 días vendedor, y ahí empezó a preocupar. Sí, Pau. No, agrego y pregunto, también lo que me parece que empezó a cambiar el clima es el propio acuerdo con el fondo, digamos. El ya estar en medio del clima fondo hace que en definitiva el mercado sepa, sabemos todos nosotros que algo generalmente cuando está por venir guita con el fondo y estás ahí de cerrar un acuerdo, que es lo que empezó a pasar hace 15 días, 20 días, que estábamos como más cerca esperando que algo te van a pedir. Que algo va a cambiar por toda la inconsistencia que venimos contando, digamos. Es como que eso le metió un poco más de calor, ¿no? Eso fue desencadenante. La gimnasia y la lógica que nosotros describimos hasta este evento que vos estás marcando, Pau, muy bien, las dudas estaban en el mercado, pero vos no veías un cierre decidido del carry. El cierre decidido del carry aparece con lo que vos estás marcando. Aparece primero la declaración de un banco internacional, que ahora no me acuerdo cuál fue, que dice que el dólar iba a ir a 1.400. El BOFA. El BOFA. Pero para mí el BOFA, lo que interpretó el mercado es que el BOFA estaba jugando con información interna del FMI. Primer punto. Segundo punto, Arriazu da información interna. Claro. Él da información interna de diferencias entre Milei y Caputo y la cuestión de las bandas de flotación, que hasta ese momento nadie hablaba de las bandas de flotación. No, había salido alguna versión periodística y ahí quedó, digamos, como tantas versiones. Sí. Hoy todo el mundo habla de bandas de flotación. Entonces, el acuerdo con el fondo, que yo también creo que el fondo juega políticamente con algunos agentes, algunos comunicadores que dicen lo que el fondo no puede decir. Anticipa. Me parece que filtra algo de información para que las expectativas empiecen a alinearse y no sea después culpa del fondo. Claro. Todo lo que pasa, ¿me explico? Sí. El fondo medio que te juega de esa manera, que te basa con algún que otro comunicador, lo que no puede decir, ¿para qué? Para que se vayan resolviendo los carry, para que se vaya alineando a lo que va a ocurrir, y después, porque vos imagínate, todo bárbaro, nadie dice nada, el fondo hermético, y por ahí de un día para el otro, después del acuerdo, banda de flotación, vuela el dólar, ¿quién es el culpable? El fondo. Claro.